Entonces, aquí tenemos artículos definidos e indefinidos, que era el tercer objetivo para hoy. ¿Listo? Este tema nos va a traer, digamos que los indefinidos son muy fáciles de entender, ¿cierto? Es a y an. Tenemos 4 artículos en inglés. Tenemos, antes de ir por cada uno, tenemos 4 artículos en inglés. Tenemos el artículo, los 3 que vemos en pantalla, básicamente, the, a, an, y el artículo invisible. ¿Listo? Que es el que no vemos. My students. ¿Ok? Yo no digo the students. I'm going to school. Yo no digo I'm going to the school. En español siempre decimos voy al colegio, voy a la escuela. En inglés digo I'm going to school. No, omito el the. Entonces, ese es el artículo invisible o el artículo cero. Se conoce pues de diferentes formas. Ya eso es lo que vamos a trabajar en este caso. Así que entonces, los artículos básicamente son los que determinan o especifican la identidad del nombre al que acompañan. Nos indican si el elemento del que se habla es específico o no específico, inconcreto, ¿cierto? Así que aquí tenemos, the food is excellent. Do you have a dress for me? La comida es excelente, ¿cierto? ¿Cuál comida? Pues la que está aquí sobre la mesa, ¿cierto? Esa que está sobre la mesa es excelente. Do you have a dress for me? ¿Tienes un vestido para mí? La dama de rojo entra a la tienda y le pregunta a la chica que la atienda que si tiene un vestido para ella. Un vestido, cualquier vestido. Por eso, do you have a dress for me? Porque no estoy buscando un vestido en específico, solamente necesito un vestido. Esa es la diferencia entre un artículo indefinido y el artículo definido. Indefinite and definite articles, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo los utilizamos? Entonces, el artículo definido es the, que en español aplica para el, para la, para los, para las, ¿cierto? Cuando se trata de un elemento específico y ya conocido por el hablante. Esta es la clave. Si yo estoy hablando de algo específico o de algo que ya conozco, voy a utilizar the, ¿cierto? Si no, pues entonces no voy a utilizar the. Si es singular, voy a utilizar a y an, porque ese es el que se utiliza para singular, que en español equivale a uno y una. O si el caso es que no es singular, pues entonces vamos a dejarlo en blanco, es decir, artículo cero. En todos los casos se utiliza el mismo artículo, sin tener en cuenta ni el género ni el número. Es decir, en inglés no tenemos lo que pasa en español, que hay sustantivos femeninos y sustantivos masculinos, y pues el artículo debe tener una concordancia con el género del sustantivo, ¿cierto? Lo que se conoce en gramática como concordancia de género. En inglés eso no pasa. Can you close the door? ¿Puede cerrar la puerta? ¿Cuál? Pues la puerta que está detrás de ella. Es una puerta en específico. No es cualquier puerta. The cats are sleeping on my bed. Los gatos están durmiendo en mi cama. ¿Cuáles gatos? Pues mis mascotas, unos gatos que yo conozco, ¿cierto? No son unos gatos random, no son unos gatos cualquiera. Si yo viviera en un lugar, no sé, en un lugar donde me pudiera encontrar un gato durmiendo en mi casa, en mi cama, un gato desconocido, que se metió, por ejemplo, por la ventana, yo voy a decir, there is a cat on my bed. Hay un gato en mi cama. ¿Por qué a y no the? Porque ese gato no lo conozco, ¿cierto? Si hay preguntas, por favor me van diciendo, no importa que me interrumpan. El artículo definido the tiene una pronunciación diferente, que era lo que les decía, según la palabra que tengamos. Si vamos con una palabra que empieza por vocal, decimos the apple. Y si vamos por una palabra que empieza con consonante, decimos the dog o the dog. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida, the o the.
También utilizamos el artículo definido en los siguientes casos. Aquí están los casos en los que lo utilizamos. Pero antes de ir a esto, quiero explicarles los indefinidos, que son dos nada más, y que creo que no vamos a tener mucho problema para entenderlos. ¿Listo? Aquí tenemos preguntas hasta aquí, chicos, antes de avanzar. No, profe. Ok, Paulina, very good. Thank you very much. Ok, entonces aquí tenemos. ¿Cuándo utilizamos los indefinidos? Vamos primero con los indefinidos y luego nos devolvemos al the. Entonces, un artículo indefinido a o an lo utilizamos para un, uno o una. Siempre singular, ojo, singular siempre. Cuando queremos aludir a un elemento indeterminado o desconocido. Do you have an umbrella? ¿Tienes un paraguas? Cualquier paraguas, no me importa, solo necesito un paraguas. There is a frog in the garden. Hay una rana en el jardín. ¿Listo? En función de la palabra que preceden se utiliza a o an. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la palabra empieza por consonante, sonido de consonante, ojo, sonido de consonante, porque nos vamos a dar cuenta que hay letras hay palabras, perdón, que empiezan por consonante, pero suenan como vocal. Entonces, cuando la palabra empieza por consonante, vamos a utilizar a cake, a hospital, a university. Observen que la U es vocal, pero en este caso esta U suena como una consonante, you, ¿cierto? Cuando la H al inicio de la palabra es sonora, entonces, que sería una consonante, a hospital. Y cuando la palabra empieza por E o U, en sonido consonántico. ¿Por qué dice E? Porque tenemos el caso de Europa, Europe, europeo, European, ¿cierto? Entonces, en esos casos vamos a utilizar a, university. An cuando la palabra empieza por vocal o cuando la H al inicio de la palabra es muda, que entonces la pronunciación de la palabra como tal va a ser vocal. An ice cream, una manzana, an apple, una hora, an hour. ¿Listo? Porque miren que esta H no suena, hour. Los nombres incontables o contables en plural no admiten la presencia, del artículo indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, por ejemplo, el azúcar no se puede contar en inglés. Bueno, y en español tampoco. Podemos contar los granos de azúcar, pero el azúcar como tal no se cuenta, se mide, ¿cierto? Se pesa, pero no se cuenta. Entonces, por eso ahí no admite el artículo a o an. Se cambia por some. I need some sugar. Necesito un poco de azúcar o algo de azúcar. I want some cakes for my birthday. Quiero unos pasteles para mi cumpleaños. ¿Listo? Y aquí tenemos, también utilizamos a y an en los siguientes casos. Delante de profesiones, a nurse, an accountant. My mom is a nurse at the hospital. Para sustituir el numeral 1, yo puedo decir one apple o puedo decir an apple. Yo puedo decir 100 o puedo decir 100, ¿cierto? Entonces, puedo utilizar a o an en vez de 1, ¿cierto? Can I have an apple, please? ¿Me das una manzana, por favor? También podría decir, can I have one apple, please? Delante de un nombre contable en singular que sirve como ejemplo de una clase de cosas. A lion, a book. A baby lion is born blind. Un bebé león nace ciego. Y expresiones de precio o velocidad. A kilo, an hour. The oranges cost 2 euros a kilo. ¿Listo? Aquí estamos expresando precio en el ejemplo. ¿Listo? Ahora sí, devolvámonos para el the, que ese es un poco más complicado.
Yo no pretendo que se aprendan el uso de esto siempre, pero por lo menos ustedes hoy se van a ir de aquí sabiendo que en inglés no siempre se pone el the antes del sustantivo, que eso es algo que es de las últimas cosas que uno aprende, porque en español siempre ponemos the. Y aquí lo vamos a ver en las traducciones. Entonces, aquí tenemos en los siguientes casos utilizamos el artículo definido. Entonces, ¿por qué dice también? Porque ya sabemos que se utiliza con algo definido, algo que conocemos, ¿cierto? Y adicional a eso se utiliza en estos casos. Entonces, yo les voy a mandar este enlace al grupo de WhatsApp para que no se les pierda, porque es un enlace, digamos que algo importante. Ahí lo tenemos. Entonces, con nombres que se refieren a cosas únicas. Es decir, esos nombres de los que solo existe una en el mundo. The sun, solo hay un sol, ¿verdad? The moon, solo hay una luna. The sky, solo hay un cielo. The sun rose at 6:15 this morning. Esta mañana el sol ha salido a las 6:15. The sun rose at 6:15 this morning. Yo puedo decir 6:15 o puedo decir 6:15, que sería 6:15. Con nombres de cosas que sabemos que solo hay una en un lugar o momento concretos. The car, si solo tenemos uno. The church, solo hay una en el pueblo. Can I use the car next Saturday? ¿Puedo usar el coche el próximo sábado? Si en su casa tienen varios carros y su hijo les pregunta, o usted, sus padres tienen varios carros y le van a preguntar que si pueden usar un carro, pues yo diría, can I use a car next Saturday? ¿Puedo usar un carro el próximo sábado? ¿Cuál? Pues el que esté disponible, no me importa, solo necesito un coche o un carro, ¿cierto? Pero si solo hay un carro o coche, como ustedes digan, no sé, sería, can I use the car next Saturday? Porque solo hay uno, entonces me estoy refiriendo a un coche en específico. Con nombres contables en singular cuando nos referimos a ellos en general. The whale, la ballena. The whale is a marine mammal. La ballena es un mamífero marino. Con instrumentos musicales. The violin. I used to play the violin when I was little. Hasta aquí observen que todo va igual que el español, ¿cierto? Yo en español también digo el violín, también digo la ballena, también digo el coche, también digo el sol. Entonces, hasta aquí todo va igual. Con adjetivos para referirnos a un grupo de personas. The rich, the French. The rich always get richer. Los ricos siempre se hacen más ricos, ¿cierto? The, nos estamos refiriendo a un grupo de personas. ¿A cuáles personas? A los ricos, ¿cierto? A los franceses, perdón. Nos estamos refiriendo solo a ese grupo de personas que tienen la nacionalidad francesa. Con océanos, mares y ríos. The Atlantic Ocean, the Nile. The Titanic sank in the Atlantic Ocean. ¿Ok? Con cadenas montañosas, the Alps. The Pyrenees. Which is the highest mountain in the Alps? Con grupos de islas y desiertos, the Bahamas, perdón. I spent my holidays in the Bahamas. Con museos, cines o teatros, the British Museum, the Phoenix. Con algunos países, the Czech Republic, the United States, ¿cierto? En este caso serían por lo general los países que llevan la palabra república, o los países como Estados Unidos que tienen dos nombres así compuestos. The Netherlands, para Países Bajos, por ejemplo, The Netherlands. Colombia sería solo Colombia. I am from Colombia, yo soy de Colombia. Pero si voy a decir el nombre de Colombia completo, tendría que decir I am from the Republic of Colombia. Ahí ya cambia porque estoy diciendo la República de Colombia. ¿Cierto? En lo mismo aquí, I live in the Republic of Ireland.
que es diferente a Irlanda del Norte. Desafortunadamente para los irlandeses, ¿cierto? Que no les gusta mucho esa diferencia. I am from the Republic of Ireland o I am from Northern Ireland. Observen que en el otro caso no digo the. ¿Por qué? Porque no lleva la palabra república, republic. Con edificios famosos, the London Eye, the Taj Mahal, delante de un superlativo, the best, the biggest. Recuerden que superlativo es cuando vamos a resaltar algo por encima de todo. Yo soy el más alto de la clase. I am the tallest in the class. ¿Ok? El más alto. O sea, nadie es más alto que yo. I am the tallest in the class. Y ahora sí nos vamos para los casos en los que el artículo no se pone. Que aquí sí es donde ya nos confundimos porque en español siempre se pone. ¿Listo? Entonces aquí es donde tenemos que poner especial atención. Nombres contables en plural para hablar de algo en general. Computers, butterflies. Ojo, son contables. Yo puedo contar, el número de ordenadores o computadores, ¿cierto? Y estoy hablando en plural. Mariposas también las puedo contar y las estoy montando en plural, no mencionando en plural, perdón. Entonces digo, computers are constantly evolving. Y en español diría, los computadores u ordenadores evolucionan constantemente. Observen que en español pongo los, en inglés no pongo los. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un nombre contable en plural y estoy hablando de algo en general. Entonces miren que se tienen que cumplir varias condiciones. ¿Listo? Con nombres incontables para hablar de algo en general. Life, nature, space. Vida solo hay una, entonces por eso no es contable. Yo no puedo contar, salvo que sea un gato, que no sé si eso es verdad, nunca supe. Siempre cuando era niño me decían que los gatos tenían 7 vidas. No sé si es verdad, pero salvo que sea un gato, las vidas no se cuentan, ¿cierto? Entonces, life is short, so live it to the full. La vida es corta, así que vívela al máximo. Life. Por eso hay otro dicho en español que cuando algo pasa, respondemos, esa es la vida. Así es la vida, ¿cierto? En inglés solamente diríamos that's life. No diríamos that's the life. No, that's life. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nombre incontable y de algo en general. De hecho, es un dicho, that's life, o life is short, so live it to the full. Esto es una frase, un dicho, un refrán, un modismo, como lo quieran llamar. La vida es corta, vive al máximo. Con continentes, países y ciudades. Ojo, países que no lleven la palabra república. Países que no sean los Países Bajos ni Estados Unidos. Ni no sé si todavía, si hay personas de México me corregirán, pero hasta hace un tiempo Estados Unidos era Estados Unidos mexicanos, creo, o Estados Unidos de México, algo así, the United States of Mexico, ¿cierto? No sé si todavía, pero en ese caso, por ejemplo, sería the. De resto, Africa, France, London. Africa is an amazing continent. África es un continente increíble. Calles, estaciones o aeropuertos. Oxford Street, Penn Station. My grandma lives in Oxford Street. No es en la calle Oxford, no, in Oxford Street. Observen que en español sí es la calle Oxford. Lagos, montañas, islas. Lake Victoria, Kilimanjaro, Malta. We've booked a hotel by Lake Victoria. Hemos reservado un hotel junto al lago Victoria. Nombres de personas. John or Mary. John has finally asked Mary out. John finalmente ha pedido a Mary que salga con él. Cuando ustedes, when you ask someone out, si ustedes le piden a alguien que sea su novio o su novia, you asking him out.
¿cierto? Eso también, ahí también se utiliza para pedirle a alguien, would you go out with me? ¿Saldrías conmigo? Se utiliza para eso o para pedirle a alguien que sean novios, lo que en Colombia dicen pedir el cuadre. En inglés sería ask him out. ¿Listo? Horas, días y meses. 3:15 o 3:15. Monday, June. We met on Monday at 3:15. O we met on Monday at 3:15. Quedamos o nos encontramos el lunes a las 3:15. ¿Listo? Muy bien. Esa es la historia con el the. Listo, por aquí teníamos algo que nos había faltado. Las diferencias, ya queda claro, a y an se utiliza para indefinido, singular. The se utiliza para definido, plural y singular. ¿Listo? Aquí tenemos, si tenemos, recuerden que si tenemos un indefinido incontable se cambia por some. ¿Listo? Que eso ya lo veremos en otras clases, en otra clase, ¿listo? Eso es todo.